noches y muchas gracias por acompañarnos en este evento sobre la literatura o los relatos tzotziles. Empiezo con una cita de un pedrano de un tzotzil de San Pedro Chenaló que dice: en las milpas no hay sombras ni oscuridad, es tierra abierta y no tenemos miedo. En el monte hay oscuridad, culebras, sumideros, cuevas. Ahí están Xpaquinté, el Ic-Al y nos da miedo. En esta cita, el infamante tzotzil de la antropóloga cubana nos revela una oposición fundamental en la concepción del mundo. La milpa, lo cultivado, corresponde a la cultura, a lo construido por el ser humano, a lo que le es significante, donde se puede mover y desenvolver con confianza y con destreza. Pero el monte corresponde a la parte oscura, indómita, no dominada por el ser humano, donde reinan seres incógnitos y terribles. Esta es la dicotomía que marca Lévi-Strauss en la disposición de elementos que componen la civilización. Ahora permítanme decirles un poco cómo llegó a analizar literatura tzotzil. Estuve en una temporada trabajando en los campamentos de los desplazados de Acteal, cerca de San Pedro Poló, en los Altos de Chiapas, trabajando con niños. Y como resultado de esta experiencia escribí el pequeño libro Chiapas Señales que mencionó Raimundo. Pero la experiencia de allá caló muy profundamente, y como yo no soy maestra de jardín de niños, yo quería regresar allá, pero más bien como en educación para los maestros, como didactizar textos, hacer un poco formación de maestros. Eso es Acteal. Esos son los niños con los que trabajé y jugué, los niños, y bueno, esos son los niños. En la búsqueda de materiales, quería usar materiales que fueran escritos allá en los pueblos y en las comunidades, y di con una antología de textos, y con esos textos trabajé. Esos textos, bueno, retomar el texto, o sea, la dicotomía de Lévi-Strauss entre la cultura, lo cultural y lo natural, digamos. La dicotomía es que nos marca nuestra civilización. Tal parece ser el caso de los cuentos populares, el tlacuache y el coyote, y cuento de un zopilote y un hombre. Integrados en la antología Había una vez una noche. Esta antología es el resultado del taller de literatura Cuentacuentos, llevado a cabo en abril del 2002 por un laboratorio en la Escuela Secundaria Rebelde Autónoma Zapatista en Oventic. Esta antología fue, bueno, también tengo que decir una cosa, traté de aprender un poco de tzotzil, y de hecho aprendí un poco, pero claro, de ninguna forma como para realmente leer algo. Entonces, la antología con la que di fue escrita en tzotzil, patzikop, como dicen, un idioma apenas en proceso de plasmarse en escritura, y traducida al español por los propios alumnos de la secundaria. Una variante del cuento aparece también en la antología de los cuentos tzotziles recolectados en San Juan Chamula. Varios elementos de los cuentos incluidos en la antología aparecen en el Popol Vuh, como el de sostener el cerro y el del hombre Aragán que se convierte en zopilote, lo que hace pensar que nos vemos frente a una tradición narrativa que se nutre desde tiempos precoloniales. Cada texto emerge de un tejido social que permite entrever la realidad subyacente. En una primera revisión pensamos en aplicar estrictamente las categorías que propone Propp para el análisis de los cuentos, del cuento indoeuropeo, porque queríamos saber si los cuentos indígenas se ajustan a esta metodología propuesta. Pero pronto nos percatamos de que no se ajustaban del todo a su clasificación, y más bien presentaban muchos elementos de la mitología prehispánica,
que nos aportaban otros aspectos a tomar en cuenta. Ahora mi pequeña intervención tiene 3 apartados. Uno, quiero poner un poco, definir un poco, bueno, espero que no sea demasiado árido para ustedes, un poco, hablar un poco qué es un mito, qué es un relato, qué es el cuento, o sea, qué relación podrían tener entre dos, y luego voy a analizar el cuento del Tlacuache y luego el del hombre arrogante. Apartado 1. Cuando el cuento y el mito se confunden. Existe un debate vastísimo en torno a la definición y clasificación de cuento, mito creencia, cuento mítico, etc. Sin ánimo de soslayar esta discusión, en el presente trabajo nos basamos, por razones pragmáticas, en Carlos Montemayor, quien propone referirse a la tradición oral narrativa de los pueblos indígenas como cuentos, ya que tienen una cierta estructura que se repite en los personajes, los motivos, las acciones, y presupone un núcleo que se recrea independientemente del narrador. Coincidimos con Prop cuando afirma: el cuento, libre ya de funciones religiosas, no presenta por sí solo algo inferior al mito del que se deriva. Al contrario, libre de los convencionalismos religiosos, se evade en la libre atmósfera de la creación artística que recibe su impulso de factores sociales que ya son otros, distintos, y empieza a vivir una existencia exuberante. Así queda manifiesto que nos vemos ante una triada: mito, relato y lenguaje. López Austin, el gran antropólogo, dice lo siguiente: el mito, como narración, es parte de la riqueza lingüística de los pueblos, y el lenguaje tiene su realidad en la interacción social. La literatura oral, sin duda, puede traducirse, pero con la pérdida del medio natural de los textos, de su ambiente social, de su oralidad y de su lengua de origen, llegan hasta nosotros vestigios muy pobres. Una de las funciones del mito es la narración de un tiempo primordial y la explicación de la creación del cosmos, que tienen su tiempo y su espacio definido fuera de lo común. Destellos de este tiempo primordial entran al cuento, que por lo tanto contiene elementos míticos, y Lévi-Strauss afirma que tanto el cuento como el mito no tienen una relación de exclusión, sino más bien de complementariedad. Prop, en su categoría en la morfología del cuento que establece, dice: en las funciones de los relatos hay personajes múltiples de diferente carácter, pero tienen muchas veces una estructura del mismo tipo. Y también el sustrato donde se originan los cuentos tienen un fundamento común, y las comunidades indígenas corresponden a esta definición. La pureza de la construcción de los cuentos es propia de una sociedad campesina, poco tocada por la civilización. El cuento, con relación al mito, tiene mayor libertad de conjugar los diferentes elementos, porque ya nos sirve de anclaje y de baluarte en la definición de las coordenadas existenciales de una cultura dada. Prop dice: en primer término, los cuentos están construidos sobre oposiciones más débiles que las que se encuentran en los mitos, no ya cosmológicas, metafísicas o naturales, como en estos últimos, sino más frecuentemente locales, sociales o morales. En segundo término, y precisamente porque el cuento consiste en una transposición debilitada de temas cuya realización ampliada es lo propio del mito, el primero
está sometido menos estrictamente que el segundo, al triple respecto de la coherencia lógica, la ortodoxia religiosa y la presión colectiva. El papel extraordinario que ocupa el mito en la conciencia de una colectividad se deriva de la legitimación de referentes y conductas basadas en un más allá, intangible para el ser humano y solo perceptible a través de destellos. Es importante señalar que a través del mito se construye un puente entre lo efímero de la existencia humana y los tiempos eternos de las deidades. El mito reintegra al hombre en una época atemporal, que es de hecho un hilo tempus, es decir, un tiempo augural, más allá de la historia. Y en la definición preliminar de López Austin leemos lo siguiente: define un mito provisionalmente como el texto que relata la irrupción del otro tiempo en el tiempo del hombre, provocando el origen, principio y fundamento de algo. Interesante resulta también lo que dice la antropóloga cubana Calixta Gutiérrez Holmes, que trabajaba en San Pedro Chenaló con los tzotziles, que dice respecto a la atemporalidad del mito y su actualización en el presente, a través de la repetición. Lo que ocurre hoy es prueba de lo que sucedió en el pasado, y lo que en tiempos pretéritos tuvo lugar puede repetirse en cualquier momento. Esta creencia es quizá la que no le permite al peruano establecer una división clara entre mito y cuento moralizador. Y si ustedes me preguntan si nosotros podemos establecer una diferencia clara entre mito y relato, tampoco lo logramos. Es un intento desde el trabajo de investigación que hicimos, pero vimos que los relatos que vemos a continuación se nutren de ambos campos. En sociedades en las cuales el mito, su transferencia a un sistema de valores dado y su inserción en una sociedad aún tienen vigencia, aún es cosa viva, se difuminan los bordes entre la realidad actual y el contenido de los mitos y relatos. Apartado 2. El tlacuache que sostiene el cerro. No sé si alguien del público quiera leer el texto, que es un texto muy breve para que lo tengamos presente. ¿Lo tienen todos? Si alguien lo quisiera leer en voz alta. Sí, por favor. El tlacuache y el coyote. En un tiempo el tlacuache estaba orinando mientras tenía agarrado un cerro. Después vino un coyote y allí el tlacuache le dijo al coyote: «Hey, coyote, ven a ayudarme. Es que ya me cansé de agarrar este cerro y si lo suelto va a matar a todas estas gentes». Y ahí el coyote lo comprendió todo y agarró el cerro y el tlacuache quedó libre. El tlacuache dijo: «Mientras me voy a buscar nuestra comida». El tlacuache se escapó porque el coyote quedó agarrando el cerro. Pero el tlacuache encontró una mata de chirimoya que tiene sus frutas muy maduras. El tlacuache subió a esa mata, pero el coyote se cansó de tanto agarrar muy fuerte el cerro porque el tlacuache se tardó mucho. El coyote dijo: «A ver, voy a soltar un poco el cerro, a ver si es verdad que se cae este cerro». Y de ahí soltó el cerro. El coyote tuvo miedo, salió corriendo pensando que se iba a morir por ese cerro. De ahí vio que el cerro no se movía. Como dijo el tlacuache. Todo era una mentira. El coyote se enojó y dijo: «Ahorita voy a buscar al maldito tlacuache. Si lo encuentro, lo comeré». El coyote se fue buscando al tlacuache. Al día siguiente, el coyote encontró al tlacuache y dijo: «Al fin te encontré, maldito tlacuache,
pero no tendrás mucha vida, te comeré. Pero el tlacuache dijo, cálmate, coyote, te daré una chirimoya ya muy madura. El tlacuache le tiró esa fruta y el coyote le gustó comer, porque en verdad estaba madura. El coyote le pidió otra vez esa fruta. Dijo, hey, tlacuache, quiero otra vez la chirimoya. Está bien, dijo el tlacuache, pero de pronto vino su idea del tlacuache y dijo, voy a buscarte la fruta más madura que la primera que te di, pero primero abre tu boca. Está bien, dijo el coyote, y de ahí le abrió su boca. De pronto, el tlacuache buscó la fruta bien verde. El tlacuache la lanzó a la fruta directa a la cabeza del coyote. La fruta quedó en su nuca porque la fruta estaba bien verde, y de ahí el coyote se murió. El tlacuache quedó libre y contento porque el coyote ya murió, y entonces se fue riendo solo. Muchas gracias, muchas gracias. A primera vista, el cuento del tlacuache y del coyote parece insertarse en las tradiciones indoeuropeas de los cuentos populares y de la fábula. Tenemos dos animales, dos contrincantes, el tlacuache por un lado, el más débil, pero por su astucia e inteligencia logra vencer al otro, que es más fuerte, el coyote. Tenemos los motivos de la prueba, de la hazaña, que en este caso es estar agarrando un cerro. Tenemos el motivo de que el coyote se da cuenta que está siendo engañado por el tlacuache y decide tomar venganza. Pero el tlacuache, debido a su mayor astucia, que lo caracteriza frente al otro, logra contener la ira del coyote ofreciéndole una chirimoya madura. El coyote pide una segunda, ya que la primera le había gustado mucho, y al tlacuache se le ocurre aventar una chirimoya inmadura al hocico del coyote, dándole así la muerte. El coyote murió, el tlacuache quedó libre y contento, y entonces se fue riendo solito. La trama singular de este cuento breve tiene varios elementos que llaman la atención. Por un lado, estar deteniendo el cerro. Por otro lado, el hecho de que el tlacuache estaba orinando. Dicho sea de paso, dos motivos episódicos que no se hallan en los cuentos indoeuropeos tradicionales. En tercer lugar, los contrincantes, o sea, el tlacuache y el coyote. Y como último elemento, la fruta regional, la chirimoya. Aparte de los localismos y de los regionalismos a que nos inducen esos elementos y que le dan el colorido típico de la región, tienen un alcance peculiar en el cuento. ¿Para qué agarrar un cerro? ¿Para qué mencionar el hecho de que está orinando? ¿Y qué significa la chirimoya, los colores de la fruta madura y de la fruta verde? ¿Y por qué matar al contrincante y después irse riendo solito? Si es, como habíamos planteado en la introducción, un residuo de un mito, un cuento mítico, habría que analizar las figuras bajo esta perspectiva. El tlacuache. El tlacuache está firmemente anclado en la cosmovisión de los pueblos mayas y, como afirma López Austin, es el animal americano por excelencia, un marsupial que remite a los tiempos en que los continentes africano y americano aún no estaban separados. Es entonces un animal ancestral, un animal que desde siempre acompaña al ser humano. Es un animal tan anclado en el imaginario de los pueblos mesoamericanos que han encontrado cabida en varios relatos míticos. Dice López Austin, quien, por cierto, ha dedicado un libro entero al análisis del tlacuache y sus relaciones con el mito y con la cosmovisión y la ideología de los pueblos mesoamericanos, lo siguiente. El tlacuache es el ladrón por excelencia y lo que roba son las fuerzas
Bueno, no sé si ustedes están familiarizados, el tlacuache, que es un marsupial que tiene como un canguro su bolsita, este es el animal que tiene también una cola como quemada, tiene la leyenda que él robó el fuego de las deidades y lo trajo a los seres humanos, ¿no? Entonces por eso el ladrón por excelencia. Y lo que roba son las fuerzas divinas que lleva a la superficie de la tierra. Es el personaje que se traslada al sitio de la conjunción de las dos fuerzas polares del cosmos. Las dos fuerzas, caliente la del cielo y fría la del inframundo, se unen en los giros que producen humo y fuego. Esta unión es la hierogamia, el acto sexual total y primigenio. Pero no solo en los mitos de creación, de los que hablaremos un poco más tarde, aparece el tlacuache como pieza clave. También, eso es muy interesante, entre los 18 meses de 20 días que constituyen el calendario tradicional de los tzotziles. Es el mes Uch, y el mes Uch va del... Bueno, hablo así porque es de los... el tzotzil es aspirado, ¿no? O sea, como siempre tienen, no sé, una forma de pronunciar diferente. Este mes va del 10 al 20 de junio, o sea, casi estamos en el mes del tlacuache. Y el mes Uch lleva el nombre del tlacuache, que es, así se llama. Terence Holmes, quien en los años 50 realizó un estudio entre los tzotziles de San Pedro Chenaló, los pedranos, como dice, anota en su libro Los peligros del alma. Quien se interesa por el tema, le recomiendo altamente este libro. Uch, al que también se le nombra Mol Uch, es decir, anciano Uch o abuelo Uch. Como en el mes precedente, se bebe el ul del rito por la misma razón, y a la entrada de cada hogar se le coloca una ofrenda especial en la parte superior, que consiste en una minúscula mazorca, una tortilla del tamaño de una monedita, un chile, unos cuantos frijoles, un cigarrillo, sal y una diminuta bolsa de pozol, cosas que se amarran en paquetitos de hojas de maíz. Si la ofrenda para Mol Uch no se pusiera, sobrevendría el hambre, consecuencia de una escasa producción. Como podemos apreciar en esta cita, el Uch, el tlacuache, tiene una relación estrecha con el ciclo de reproducción, con la bonanza, con las cosechas abundantes. Para el significado profundo que tiene el tlacuache, nos remitimos al Popol Vuh. Dice López Austin: el tlacuache en la polaridad de la creación. El Popol Vuh nombra a la pareja creadora de los quichés, el abuelo y la abuela, Ixpillacoc e Ixmucané. Los llama también respectivamente Hunapú Utiú y Hunapú Vuch. El nombre de Hunapú, cazador con cerbatana o un cazador con cerbatana, corresponde al 20º signo de la veintena, o sea, el equivalente a Xochitl, flor de los nahuas, y el Auau, señor de los mayas peninsulares. En el texto se da al abuelo como distintivo el nombre de Utiú, coyote, y a la abuela el de Puch, tlacuache. Con esto, los dos animales parecen quedar en una oposición binaria, en la que el coyote es, según los especialistas, el cielo nocturno, la potencia masculina, mientras que el tlacuache es la potencia femenina, el dios del amanecer. Adrián Recinos aclara que los quichés tenían una concepción dualística de la divinidad, según la cual Hunapú Vuch es la deidad en potencia femenina, el dios del amanecer. Vuch es el momento que precede al amanecer, encarnado en un cazador tacuacín, y Hunapú Utiú es la divinidad en potencia masculina, el dios de la noche, representado en un cazador coyote. Así este cuento, ya desde su título,
nos remite a esta tiara divina, la lucha constante que cada día sostiene al amanecer. Cuando amaneciera, debía aparecer el hombre para romper las tinieblas de la noche. Quizá también sería interesante remitirnos a la etimología de la palabra tlacuache. Tla es fuego, cua, animalejo. Es un diminutivo animado e in, un sufijo absoluto. Es el animalejo del fuego. Y en los mitos se dice que trajo el fuego como un Prometeo americano. Tlacuatzin, bocadillo, bocado sabroso. De tlacua, comer. Este marsupial robó el fuego a los seres celestes o a los habitantes del inframundo para dárselo a la humanidad. Se acercó a una hoguera y encendió su cola, que a partir de entonces quedó pelada, o bien escondió la brasa en su bolsa de marsupial. Acerca del valor en la cosmogonía maya del tlacuache, anota Carlos Montemayor. En su gran mayoría, las historias sobre animales en lenguas indígenas de México solo constituyen episodios en las tramas de cuentos cosmogónicos, de entidades, de prodigios, de fundaciones de ciudades o lugares y del origen o naturaleza de plantas y animales. Ahí es posible encontrarse con las estructuras narrativas indígenas más antiguas relacionadas con el mundo animal. Por un lado, vemos en el cuento una oposición de dos inteligencias. El animal astuto e inteligente, el tlacuache, y el animal torpe, que es el coyote. Pero también nos podrían remitir a un elemento esencial de la cosmovisión mesoamericana que consiste en el dualismo. Se va solito, ¿verdad? Igual como el tlacuache. En la cosmovisión mesoamericana quedó plasmado el juego sagrado del dualismo, la eterna confrontación de los opuestos, antagonismo fundamental para la existencia del todo, pues el triunfo de una fuerza sobre la otra sería la extinción definitiva. Así debían establecerse múltiples relaciones y complementos entre el cielo y la tierra, lo frío y lo caliente, la humedad y la sequía, el día y la noche, la vida y la muerte. Parece que los cuentos del tlacuache y del coyote tienen una presencia en todos los pueblos mesoamericanos que nos ilustra a la vez que todos participan del núcleo duro de una cultura dada con todas sus ramificaciones. Y ahora, ¿qué representa el coyote? Mientras que el jaguar era el animal fuerte, valiente, el compañero del águila, el coyote era considerado en un doble aspecto. Era el dios del canto y la danza, pero como bestia de rapiña, también era símbolo de los guerreros. Ciertos guerreros sobresalientes son representados tanto en las danzas como en las batallas, vestidos con ropas que representan al coyote. Parece un poco extraño encontrar al coyote utilizado como un símbolo de valor. En el Popol Vuh se menciona como uno de los 4 animales a que ayudaron a Tepoy y Cucumatz a encontrar Bashil. Más adelante se indica que los 4 primeros hombres ocultaban su paso lanzando el aullido del coyote, el grito del gato del monte e imitando el rugido del león y del tigre, porque quieren aparentar que no son hombres. Y al otro día de que Hunahpu e Ixpalanque limpian la milpa, esta vuelve a aparecer llena de árboles, bejucos, zarzas y espinas. Los hermanos atribuyen esto a todos los animales pequeños y grandes, el león, el tigre, venado, conejo, el coyote, jabalí, etc. El final del cuento, y entonces se fue riendo solito, nos recuerda el dicho mexicano:
El que solo se ríe de sus maldades se acuerda. Pero también quizá podríamos ver en ello otra calidad de lo divino, lo invisible, que siendo invisibles y nocivos, los invisibles también fueron terribles. En los textos que se refieren a las relaciones entre hombres y dioses, aparece con frecuencia el motivo de la burla. Los invisibles se mofan de los mortales. Respecto del significado sagrado del cerro, en la cosmovisión mesoamericana encontramos lo siguiente. Desde los inicios de Mesoamérica se fue conformando la idea del espacio y del tiempo a lo largo y ancho del territorio, y en cada región el mito de la creación del cosmos varió según sus características particulares. Cada una se envolvió en su propia circunstancia, pero manteniendo su unidad cultural del núcleo duro. En este espacio sacralizado, diseñado por las fuerzas divinas, en la ciudad mesoamericana y en el paisaje ritual, el agua y los cerros juegan un papel determinante. La montaña, igual en los cuentos de la creación que en los cuentos fundacionales, tiene un papel preponderante. También la montaña aparece en el Popol Vuh como producto divino. Yo soy el creador de las montañas, decía Zipac Na, como el sitio donde se fundaron los pueblos. Fue aquí donde se multiplicaron en la montaña y esta fue su ciudad. Aquí estaban, además, cuando aparecieron el sol, la luna y las estrellas, cuando amaneció y se alumbró la faz de la tierra, el mundo entero. De esta manera fue la derrota de todas las tribus por nuestras primeras madres y padres. Y esto pasó allá sobre el monte Hakavitz, como ahora se llama. Mircea Eliade afirma: la cima de la montaña cósmica no solo es el punto más alto de la Tierra, también es el ombligo de la Tierra, el punto donde la creación comenzó. El monte sagrado está colocado sobre el lugar de los muertos, pero también es sustentante del árbol florido. Y al inicio del cuento leemos que el tlacuache estaba orinando. ¿Qué representa esto? ¿Demarcación del territorio o es una alusión al sol? El color dorado es símbolo de igneidad, expresión de su naturaleza solar. Y la chirimoya, ¿qué significa cuando es madura o verde? ¿Los colores del exterior y del interior representan algo? La chirimoya es un fruto recubierto en el exterior por una delgada corteza sobre la cual se observan unas huellas poco pronunciadas. Su interior es blanco, de textura cremosa, sabor dulce y ligeramente ácido. Sus semillas son escasas y de color negro. El blanco es el color de los seres del más allá. El blanco es el color de los seres que han perdido su corporeidad. Hay una relación entre los colores de la chirimoya y su significado y el monte como lugar de los muertos. Todo esto son preguntas que no pudimos contestar. En el cuento analizado vemos una oscilación de los elementos entre el relato por un lado y el mito por el otro. El tlacuache no es simplemente la observación de las costumbres y naturaleza del animal la que se vierte sobre las creencias míticas, ni estas las que sin más condicionan la percepción de los atributos zoológicos. Todas las concepciones en conjunto, recíprocamente, lentamente, han constituido un pensamiento estructurado que coloca a los tlacuaches, a los héroes míticos y a las especies en posiciones sólidas ricamente unidas a muy distintos ámbitos culturales, en las cosmovisiones de los pueblos indígenas. El significado profundo que se puede atribuir a los dos animales y por lo que cobran su importancia actualidad se inscribe en las coordenadas de la búsqueda de sentido del ser humano, que siempre oscila entre dos extremos,
que solo adquieren sentido pleno por esta oposición que da una totalidad. López Austin insinúa un parentesco, una identidad velada entre el tlacuache y Quetzalcóatl. Y si sustituimos el tlacuache por Quetzalcóatl, si vemos en el cerro la montaña sagrada, si vemos en la chirimoya el árbol primigenio, podría ser que tengamos enfrente una actualización del mito cosmogónico de la creación de las dos fuerzas opuestas que están en combate, lucha en la que la fuerza solar vence la dualidad, el espacio delimitado donde viven los seres. Y si no se han cansado todavía, me gustaría decir unas pocas palabras sobre el segundo cuento, el cuento de un sopilote de un hombre. ¿Les parece bien? Y pues, ¿me haces otra vez el favor de leerlo? Sí, claro. Gracias. Cuento de un sopilote y un hombre. Había una vez un hombre, pero bien haragán. Un día estaba volando un sopilote. El hombre lo vio rápido. Al sopilote el hombre le dijo: «Hey, sopilote, bájate. Es que no quiero trabajar. Bájate rápido. Es que te voy a decir algo». Pero el sopilote no quiso y él no obedeció al hombre. Entonces se fue por muchos años y el hombre se quedó triste. Un día, otra vez, el hombre se fue a trabajar. El hombre tenía una esposa que después le preguntó: «Si no vas a trabajar, nuestras milpas tendremos que venderlas». Al otro día se fue el hombre otra vez a trabajar, pero cuando llega a trabajar, su milpa no alcanza a trabajar. Solo llega a dormir el hombre. Cuando se despertó y vio un sopilote, y el hombre le gritó: «Sopilote, oye sopilote, bájate, es que no quiero trabajar». Y el sopilote se bajó. Dijo el hombre al sopilote: «Cambiemos nuestros cuerpos». El sopilote quiso lo que dijo el hombre, y allí se cambió el sopilote. «Tengo una cosa, vas a aventarte 3 veces. Cuando lo hagas 3 veces, te daré mis alas», dijo el sopilote. Y así lo hizo el hombre, y ahí le dio sus alas. Entonces el sopilote dijo: «Si ya lo viste, ¿cómo tú vas a ir por mi comida?». «Bueno», dijo el hombre, y entonces se fue volando el hombre, y ahí se quedó en el suelo el sopilote, mientras la esposa del hombre estaba esperando por su esposo. El sopilote llegó a la casa del hombre. La mujer dijo: «¿Qué te pasa? ¿Por qué no llegaste a la mera hora?». La mujer escuchó su olor y dijo: «Salte de mi casa, es que tiene mucho olor». La mujer entonces agarró agua caliente y allí se murió el sopilote. Del destino que aguarda al hombre haragán. Un hombre es apremiado por su mujer, quien, temerosa de que se vean obligados a vender la milpa si no es cultivada, insiste en que se vaya a trabajar. Entonces él, quien en realidad no se ha esforzado, sino que ha estado durmiendo, al ver un sopilote, le propone que intercambien cuerpos. El animal accede, el hombre se va volando y el sopilote regresa a su casa, pero su olor lo delata y la mujer le aboca agua caliente, matándolo. Este relato se inserta en la amplia tradición de cuentos que relatan las peripecias de una persona que no quiere trabajar. En la narrativa europea, a la que recurrimos siguiendo a Carlos Montemayor, quien afirma que en gran parte de los cuentos populares de comunidades indígenas son de origen indoeuropeo, se encuentran, por ejemplo, la Cenicienta de los hermanos Grimm, cuyas hermanas, flojas y vanidosas, se rehúsan a realizar los quehaceres domésticos, delegándolos en la joven que finalmente es recompensada y su premio consiste en casarse con el príncipe azul. Otro cuento no tan conocido en México es de la señora Holle, que parece ser la narración de un mito solar, que van 2 Marías, la María de Oro, la María de Chapopote,
Y la última, que no quiere trabajar, recibe un castigo y la trabajadora se lleva el premio. Ahora bien, este cuento de la escuela secundaria pertenece a una tradición narrativa de la que encontramos tres ejemplos. En Radio Insurgentes, primer ejemplo, el hombre, al convertirse en sopilote, se muere. Segunda variante es un cuento quiché de Guatemala, que es más explícito, ya que amplía los detalles relacionados con el sopilote, explicitando que es un animal que solamente recoge carbonio y por ello apesta. Es la razón por la cual la mujer lo mata. Y el hombre vuela encima de la casa y se muere de tristeza. Y el tercer ejemplo es recogido por Guiteras Holmes, a cuyo informante le parecía imposible que las bestias salvajes se acercaran jamás a las moradas de los hombres para ser muertos por mujeres, quienes usarían como única arma el machete del telar. Al protagonista de nuestro cuento lo define un solo adjetivo, en grado superlativo: es bien haragán. Palabra que la Real Academia Española define como el que rehuye el trabajo. El sopilote, cuyo nombre proviene del azteca Tzopilotl, de tzotl, inmundicia, y de piloa, colgar, porque se llevan por los aires piltrafas de animales muertos, es un animal conocido como carroñero, ya que se alimenta de los cuerpos ya muertos. Entonces, como él no mata, sino que vive del trabajo ajeno, tampoco construye nidos, pone sus huevos en las cavidades de los árboles, también es un haragán. El animal no es importante por su fuerza física, sino por su vinculación y pertenencia al reino de los animales en general. Una vez halladas las similitudes entre el hombre y el ave, cabe preguntarse si esta no es un nahual, animal que está situado en una relación de paralelismo con un hombre determinado, de modo que las bienandanzas o malandanzas del hombre dependen de la suerte que corre el nahual. Los indios estaban persuadidos de que la muerte de su nahual implicaba la suya propia. Al respecto, López Austin afirma que se trata de la afinidad que existe entre un ser humano y un animal viviente único. Los destinos de ambos están ligados, y si el nahual es un animal poderoso, la persona será brava y fuerte. Si el animal es herido o muerto, la persona puede sufrir el daño. Y más adelante sostiene que los nahuales magos son hombres que en el día tienen más propensión a dormir que a trabajar. ¿Es nuestro protagonista un nahual mago o es simple o llanamente un hombre haragán? Por otro lado, tenemos a la esposa, quien, consciente de que si el hombre no trabaja la milpa, tienen que venderla, con las consiguientes penurias económicas que esto acarrea, y lo insta a que vaya a cultivar la tierra, propiciando con esto su segundo encuentro con el sopilote. Lo que nos lleva a preguntarnos por qué la primera vez no le hizo caso, si por puro capricho o por alguna razón específica. De cualquier manera, en esta segunda ocasión sí accedió e intercambiaron los cuerpos. Pero cuando el sopilote llegó a la casa del hombre, la mujer lo reprendió por haber llegado tarde, lo olió. Es sabido que los sopilotes tienen mal olor, lo corrió de su casa arrojándole agua caliente. Eso será un rito de purificación y lo que provocó la muerte del animal. En este momento cabe preguntarse qué sucedió con el hombre. ¿Continuó viviendo en el cuerpo del ave o también murió? El sopilote no fue irresponsable al efectuar el intercambio con el hombre, ya que antes de darle sus alas, le enseñó a buscar su alimento, aventándose 3 veces. El hombre, por el contrario, no le advirtió del mal humor de su mujer.